El arte de educar es un programa de radio enfocado a profundizar en la educación, con el propósito de generar un alto grado de responsabilidad y congruencia entre el pensar y actuar. El arte de educar es una tarea que desarrollan principalmente docentes y padres de familia. Por ello, a través de este programa, escucharás temas de interés educativo para guiar a nuestros hijos y los hijos de otros a potenciar sus habilidades, de adentro hacia afuera, para enfrentar los retos del siglo XXI. Pues el acto de educar no puede encerrarse en cuatro paredes, sino que es posible trascenderlo a todos los ámbitos de la vida. Reflexiona en lo siguiente. Los espejos se emplean para verse la cara, el arte para verse el alma. Namaste es un saludo que se usa en algunos países de Asia del Sur, especialmente en la región norte de la India, también en Nepal y otras áreas, el cual tiene un profundo significado. Honro ese lugar en ti donde reside el universo. Honro ese lugar de luz, integridad, sabiduría y paz. Cuando estás en ese lugar en ti y estoy en ese lugar en mí, somos uno. Con este saludo quiero recibirles en cada programa. Esta oportunidad de compartir experiencias docentes es profundamente alentador, pues hay muchas historias y saberes que comentar. Para ello, es importante centrarnos en la persona más importante de nuestras vidas, tú. Cuando tú estás bien contigo mismo, entonces podrás ser capaz de conectarte y empatizar con los demás. Y es en ese momento que el proceso de enseñanza-aprendizaje puede convertirse en una gran oportunidad de crecimiento. Quiero agradecer a Dea Isabel Álvarez Díaz y al maestro Mauricio Robert Díaz por guiarme durante todo un año con afecto, paciencia y sabiduría para estar en este momento al frente de este programa. El programa Tú y yo y tú, Encuentro y Educación, fue un parteaguas en mi vida. Sin saberlo, Dea y el maestro Mauricio me empujaron dulcemente a hallar el camino para realizar algo que disfruto mucho, escribir. Pero como diría un amigo muy querido, lo que más te gusta es hablar. En ese sentido, quien es maestro o maestra sabe que estas habilidades comunicativas son necesarias cuando estás frente a un grupo de estudiantes. Pero también los padres de familia requieren desarrollarlas para comunicarse adecuadamente con lo más valioso que tenemos, nuestros hijos. El maestro y el padre o madre de familia son seres destinados a emprender el camino del autoconocimiento, pues son responsables de otros o muchos otros. Por ello se afirma que educar realmente es un arte. Una forma de conocer un país del mundo es a través de su música. Presta oídos, deleítate con nuestra cápsula musical. En nuestro primer viaje por el mundo, hemos elegido el continente asiático. Nos remontamos a la lejana India, pues nuestro saludo Namaste proviene de este enigmático país. Reconociendo su arte musical esta tarde, escucharemos Kahra Re from Bunty or Bubbly Movie. Espero les guste. उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर बवाल हो गया वो लड़का फैल गया दिन तन दिन दिन तनक दिन दिन तनक दिन दिन तनक दिन
ತಿರುಗಿಡದ ತಾ ತಿರುಗಿಡದ ಕಿಡದ ಕಟ ದಿನ ದಿ ತನ ದಿನ ಕಿಡದ 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 ತಾ 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 ಧೂಮ್ मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले हाँ मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना हो मेरे नैना जुड़वा नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना सुर में से लिखे तेरे वादे आँखों की ज़बानी आते हैं हाय मेरे रुमालों पे लब तेरे बांध के निशानी जाते हैं ओ तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है ओ तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है आजा टूटे ना अंगड़ाई मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे
कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना ओ तेरे नैना जुड़वा नैना तेरे नैना जुड़वा नैना ओ तेरे नैना में छुप के रहना तेरे नैना में छुप के रहना ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कारे 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 नैना कजरा रे मेरे कारे कारे नैना. Esta música es realmente maravillosa, como dice su título, y una disculpa si la pronunciación no nos ayuda porque, bueno, es en otro idioma. Me provoca alegría, entusiasmo, y es algo que podemos compartir con nuestros alumnos antes de iniciar las clases o bien en casa. Despertar a nuestros hijos con una melodía que los invite a ser positivos en un nuevo día, para acudir a la escuela con emoción. Además que sería interesante cada despertar. ¿No les parece? Los que van entre sí. Es el significado de la palabra entrevista. Por ello, en esta sección, conocerás personas importantes que cada día hacen una diferencia en la educación. Conversemos. ¿Quién mejor que la maestra Gladys Cervantes Alpizar para enmarcar con su presencia el primer programa? Gran amiga, excelente docente y una artista comprometida con la cultura en Yucatán. Como dijera en alguna ocasión mi hija, mami, ella es tu amiga. Sí. ¿Y también es tu jefa? Sí. ¡Qué suerte, mami! Maestra Gladys, bienvenida y gracias por ser mi madrina en esta nueva etapa como comunicadora de la radio. Al contrario, Glena, gracias a ti por invitarme y sobre todo por estar contigo compartiendo esta aventura que va a ser maravillosa. Maestra Gladys, años de amistad y cariño respaldan que actualmente podamos ser compañeras de trabajo. Para mí siempre constituyó un ejemplo de mujer a seguir. Fue mi directora en la normal hace algunos años, no diremos cuántos, no es necesario. Pero seguramente una trayectoria como la suya se forja a base de muchos elementos. Por ello iniciaría preguntando, ¿es educar un arte? Yo diría que sí. Por supuesto que educar es un arte. Habría que ver qué es lo que estamos entendiendo por arte. Recuerdo en una ocasión que en un grupo de maestría nos preguntábamos esto, si la educación era un arte. La situación era que este grupo de profesionales pensaba que en el arte se llega únicamente por inspiración y no se comprendía todo lo que había detrás para poder llegar a eso que estábamos diciendo que es un arte. Hay una frase que me agrada mucho. Esta dice así: libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Esto lo dijo Benito Juárez. Maestra, ¿usted piensa que este libre ejercicio de pensar es difícil de generar en un salón de clases? Es difícil, sí es difícil para nosotros en nuestra vida estar ejecutándola permanentemente. No debe de ser difícil, debe de ser un hábito natural, normal de la vida cotidiana, de las aulas, de los profesores en cualquiera de los niveles que se encuentren. Entonces yo diría que no debe de ser difícil generar la libertad de pensar en el salón de clases, sino todo lo contrario. No debe ser difícil porque
Debe de estar esto en la cotidianeidad del trabajo, del ser docente. Lo difícil de pensar en libertad es que estamos en muchas ocasiones envueltos en una serie de prejuicios y que pensamos que la educación es de determinada manera. Y tenemos nosotros, como educadores, ser las personas que estamos pensando libremente, permanentemente, para poder hacer el ejercicio de dejar en libertad el pensamiento durante la vida cotidiana dentro de las aulas. Liberar el alma, ¿no? Darle esa libertad. Maestra, usted ha incursionado en diversas facetas en el ámbito de la educación, es decir, ha sido maestra de primaria, asesora, docente de nivel superior, docente en instituciones particulares, ha ejercido la docencia en el mundo del arte, ha estado en escenarios políticos, también como directiva en la Rodolfo Menéndez de la Peña 12 años y actualmente es secretaria académica de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. ¿Qué ha sido lo más difícil de enfrentar en este trayecto y cómo lo ha resuelto? Creo que entre las cosas más difíciles de enfrentar en nuestro trabajo docente es el ambiente de las relaciones entre las personas, de las relaciones humanas. Esto es un camino por el que tenemos que transitar con los ojos muy abiertos para poder comprender a las personas con las que estamos trabajando, laborando, compartiendo día a día. En la política ni se diga, esto es cada vez muy complicado porque está el ambiente lleno, inmerso en prejuicios, en intereses y pues esto lo hace un poco más difícil. Y otro aspecto difícil de enfrentar es el de la comunicación. No es tan fácil comunicarnos como pensamos o creemos que estamos comunicando algo y damos por hecho que las personas lo estamos entendiendo como lo entendimos nosotros. Y eso no es así, no así funciona el ejercicio de la comunicación, sino que lo que comunicamos pasa por el libre pensamiento de cada quien, por sus filtros de conocimientos, emociones, hábitos, de tal forma que una misma situación la podemos entender de muy diferentes maneras. La vida está hecha de momentos que se alinean uno tras otro para formar nuestra historia. Algunos pasan desapercibidos, otros, a pesar de ser tan insignificantes, permanecen para siempre. Su historia como maestra también debe estar llena de experiencias enriquecedoras. ¿Puede compartirnos algunas? Bueno, obviamente la vida del maestro está lleno de experiencias muy ricas. Creo que de mi vida profesional docente, algo que grabo con un especial afecto es cuando ya había dejado la dirección de la escuela normal y daba clases a un grupo de estudiantes de práctica docente de 4º grado. El acompañarlos en este último trayecto donde ellos estaban en las aulas de los profesores, en las aulas con los maestros de las escuelas primarias, en el análisis de este proceso que ellos estaban llevando, el cómo estaban llevando su trabajo con los niños, cómo enfrentaban los problemas dentro de las aulas, el contacto con los profesores de las escuelas primarias, el análisis colegiado entre los profesores de la escuela normal del 4º grado, el influir en un sistema para organizarnos adecuadamente, el compartir con los compañeros de la normal, bueno, nosotros debemos de estar haciendo todo lo que estamos diciendo a los muchachos que se hacen. No vale decir cómo se deben de hacer las cosas y hacerlos de una manera diferente. Ese es uno de los recuerdos muy gratos. Y recuerdo la frase del maestro Pablo Latapí cuando dice que el verdadero placer del maestro es ver aprender. Esto es muy cierto. El ver aprender a los jóvenes, ese
es el verdadero placer. Este es un momento muy importante. Para mí, uno de ellos, podría haber muchos más. Maestra, algo que no hemos mencionado, pero que es importante dar a conocer, es que también es psicoterapeuta. La maestra Gladys Cervantes concluyó sus estudios de maestría en psicoterapia humanista efectuados en la Universidad Carl Rogers del Instituto con sede en el estado de Puebla. ¿Cómo llega una docente a definir que esto es importante para su vida académica y personal? Obviamente la psicoterapia es un mundo muy especial. Yo cuando dejaba ya mis clases pensaba qué más me hubiese gustado hacer en mi vida. ¿Y por qué voy a decir que me hubiese gustado? Porque no lo hago. Y una de esas cuestiones era acercarme al mundo de la psicología y encontré esta maestría de psicoterapia. El incorporarme a ella es una transformación personal, individual, que obviamente deja mucho también al trabajo profesional. El comparar el ser terapeuta con el ser docente puede ser de lo más interesante. ¿Cuántas cosas son afines y cuántas cosas del ser terapeuta son o serían muy útiles, necesarias para un docente, para un profesor? Por ejemplo, el hecho de tener que entrar en lo más profundo de mí misma, de mi ser, para reconocerme a mí misma, para poder luego ayudar a otros. Es igual en el profesor. ¿Cómo puedo yo tratar de que el estudiante haga algo en lo que yo no creo, en lo que yo no entiendo, o lo que yo, ya sea conocimientos, pero además de disposición para hacer las cosas? Así que estas dos carreras tienen muchísima afinidad. Profesionales de ambas áreas podrían complementarse perfectamente bien, o los profesores ser personas que están permanentemente en la búsqueda de sí mismos, de lo que son, de su yo interior, para poder ser realmente unas personas verdaderamente en una evolución permanente. Sí, esto también es un marco muy bonito que da la Secretaría de Educación Pública a través del programa Entre Todos, porque precisamente yo creo que pasa eso, ¿no? Durante la carrera, la formación de la licenciatura, pues sí vemos psicología, pero como que no es tanto en una maestría el trabajo de interiorización que se puede hacer. Entonces yo creo que es un elemento importante también en educación. Entre el arte de enseñar y el arte de aprender existe una gran diferencia. No obstante, hallarse ambos íntimamente vinculados. Por lo general, el que comienza a aprender lo hace sin saber por qué. Piensa que es por necesidad, por una exigencia de su temperamento, por un deseo, por muchas otras cosas a las cuales suele atribuir ese porqué. Mas cuando ya empieza a vincularse a aquello que aprende, se va despertando en él el interés, al par que se reaniman las fibras dormidas del alma, que comienza a buscar, llamando al estudio, los estímulos que han de crear la capacidad de aprender. Maestra, ¿qué es lo que ha aprendido últimamente? ¿Y qué es lo que aún le falta por aprender? He aprendido a reconocerme a mí misma, a incorporar a mi vida mis verdaderas necesidades, a sacar de mi vida lo que no necesito, lo que me sobra. Y me falta por aprender muchísimas cosas, ¿no? El mundo del conocimiento es tan vasto, se están descubriendo tantas cosas, se han escrito tantos libros tan maravillosos. Yo creo que sería imposible pensar que nos acercamos, o me puedo acercar siquiera a un mínimo del conocimiento. Pero lo que decías sobre el arte de enseñar y el arte de aprender, esto es maravilloso e importante, porque no podemos aspirar a enseñar si no estamos inmersos en
en este ambiente, en este ámbito que es el que somos ávidos de conocimiento y de estar aprendiendo permanentemente. Quiero compartirles en esta parte de la entrevista algunas reflexiones realizadas por Carlos González Pecoché en una conferencia pronunciada en Buenos Aires ya hace un buen tiempo, en 1948, pero que son palabras que encuentro vigentes actualmente. Al dar a conocer sus enseñanzas, la logosofía pone de manifiesto que existe una inmensidad desconocida para el hombre, en la cual debe éste penetrar. Da a conocer además que mientras se interna en esa inmensidad que es la sabiduría, es decir, mientras aprende, también puede enseñar. Porque el arte de enseñar consiste en comenzar enseñándose primero a sí mismo. O dicho de otro modo, mientras por una parte el ser aprende, aplica, por otra, ese conocimiento a sí mismo y enseñándose a sí mismo, sabe luego cómo enseñar a los demás con eficiencia. Entonces estamos conectadas. Qué bonito. Maestra, en ese sentido, el ser psicoterapeuta tiene mucho que ver en el reconocimiento de la voz interior, adquirir serenidad y paz. ¿Cómo pueden las personas profundizar y adquirir esa sabiduría? Estudiando, leyendo, pero también propiciándose espacios de relajación, espacios de estar consigo mismo en paz. En este mundo, en este momento donde la vida es tan agitada y las personas somos cada vez o estamos cada vez más estresadas, ¿cómo vamos a adquirir sabiduría si no nos podemos poner en paz? No tenemos unos momentos para nosotros, solos, con nuestra familia. Entonces yo creo que esta es una de las maneras en las que podemos profundizar para seguir adquiriendo esto, y además en esos momentos son los propicios para poder estar conmigo mismo, reflexionar en mi interior. Planeando, proyectando, meditando. Dijimos al comienzo que el arte de enseñar es muy diferente del arte de aprender. En efecto, tratándose del conocimiento trascendente, que es el que guía hacia el perfeccionamiento, no se puede enseñar lo que se sabe. Si al hacerlo no va reflejada como una garantía del saber, la seguridad que cada uno debe dar con su propio ejemplo. He ahí justamente donde empieza a hacerse difícil el arte de enseñar, porque no se trata de transmitir una enseñanza o mostrar que se sabe esto o aquello. El que así lo hiciera se convertiría en un simple repetidor de la enseñanza, en un autómata, y su labor carecería de toda eficacia. Es ya otra cosa cuando a través de la palabra del que enseña, coincidente con sus actos, se van descubriendo relevantes calidades. Y otra cosa es también cuando en el que escucha y aprende se va manifestando la capacidad de asimilación. Entonces, el que aprende, aprende verdad, y el que enseña, enseña a conciencia. Maestra, seguramente en sus clases y con todo lo aprendido de las diferentes disciplinas en las que ha investigado, ha logrado modelar, por así decirlo, un estilo docente. ¿Cree que ha enseñado a conciencia? Antes de decirte eso, si creo en esto, quisiera hacer una reflexión cuando hablas del estilo docente, ya que desde el principio comenzaste preguntando si la docencia es un arte, y yo dije que sí, obviamente es un arte. Y cuando entramos al campo del estilo, allá está el verdadero arte del profesor. ¿Logró el maestro, el profesor, tener un estilo propio de enseñanza? Un ejemplo muy fácil en el mundo del arte. Comienzan los niños viendo el mundo, empiezan a conocer el mundo, empiezan a descubrir el mundo de la naturaleza, los árboles, los colores, las flores, con todos los sentidos, con todos los sentidos. Todos intervienen en la adquisición de nuestros primeros conocimientos. Entonces, en este momento se despierta una gran sed por seguir aprendiendo cosas. Entonces,
esta necesidad, el aprender es una necesidad inherente del ser humano. El ser humano siempre quiere seguir aprendiendo. Eso es todo lo que tenemos que aprovechar los profesores, los docentes. ¿Dónde está este entusiasmo de todos los estudiantes por aprender estas cosas nuevas, diferentes, o recrear los aprendizajes para poder entonces adquirir y tener un estilo verdaderamente en la enseñanza? Entonces, el estilo de la enseñanza, cuando uno logra tener un estilo de enseñanza propio, no el que te dijeron en la escuela, sino el que te compromete a ti con todo el corazón, y el que sabe y utilizó técnicas, métodos, conocimientos. No es una improvisación, es una recopilación de todo con su estilo propio. Entonces ya entramos al campo del arte de enseñar. Una enseñanza puede ser transmitida bien o mal por el que enseña, mas el hecho de transmitirla mal no tiene por qué implicar mala intención o mala voluntad. Comúnmente se la transmite en forma errónea por no habérsela entendido bien, vivido y hecho carne en sí mismo. Quien esto hace no posee, por cierto, el dominio de la enseñanza, no tiene ese arte que permite no olvidarla más, y está lejos de ser como aquel que en posesión de una fórmula puede reproducir en cualquier momento el contenido de la misma. Olvida la enseñanza quien no ha tenido conciencia de ella y por tal causa se halla en la misma situación del que aprende. Estas particularidades del arte de enseñar y del arte de aprender deben ser tenidas muy en cuenta siempre. Maestra Gladys, entonces, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Es el arte de aprender o es el arte de enseñar? Son los dos. Son los dos, y el maestro ha de dominar el arte de enseñar, pero antes ha de haber dominado el arte de aprender. Decía un dicho, malo es el maestro si no ha sabido ser alumno. Tenemos que haber dominado ese arte de aprender, pero sobre todo de estar ávidos del aprender permanentemente. No dejar de sorprendernos. Y si fuiste buen maestro, pues también hay un dicho, ¿no? El buen alumno supera al maestro, ¿no? Entonces también tiene mucho sentido. Así es, sí. Para cultivar estas artes, cuando se aprende, debe situarse uno mismo en la posición más generosa. ¿Cuál es la de aprender sin mezquindad? La de aprender para saber dar, para saber enseñar, y no con miras egoístas, haciéndolo para usufructo propio, exclusivo, que es en último término la negación del saber. La sabiduría logosófica se prodiga por ello a los que más tarde sabrán enseñar, quienes tendrán en cuenta al hacerlo todos los detalles que por lo común pasan inadvertidos y luego traban el entendimiento de los seres. Quien es generoso al aprender es generoso al enseñar, mas nunca habrá que excederse en esa generosidad, pretendiendo enseñar antes de haber aprendido. Maestra, en estos años de experiencia, seguramente habrá pecado de generosa. ¿Qué resultados derivaron de este hecho y cuál sería el consejo sabio para nuestros compañeros docentes, padres de familia y radioescuchas que nos sintonizan? Bueno, no sé si sea sabio mi consejo, no lo creo, pero lo que sí creo es que en la experiencia de ser docente hay muchísimas satisfacciones en el camino y también muchísimas cuestiones también que nos han causado penas en muchas ocasiones. Sin embargo, yo podría decir que siempre es generoso enseñar. Lo que decías es enseñar sin egoísmos, pero aprender a ser cada vez mejores personas más seguras de sí mismas, personas que somos capaces de hacer empatía con los demás, empatía con el prójimo, que somos capaces de entender a los estudiantes.
un maestro que puede ponerse en el lugar del estudiante, que sabe cómo está la situación, que logra entender cuando un joven tiene una preocupación más allá y que le trasciende y que no puede estar está físicamente, pero no puede estar emocionalmente en ese espacio. Entonces yo creo que esta es si es generosidad, yo creo que es parte de nosotros mismos poder hacer esta empatía con los demás y sobre todo si son nuestros alumnos. Maestra, en este primer programa estamos de cierta forma visitando la India. ¿Qué opina usted de este país? No tengo la dicha de conocerlo, pero me parece que debe ser un lugar fascinante, que me imagino que a la gente, conozco gente de la India, la gente que he conocido es como muy transparente, como muy honesta, como a esas personas que cuando les ves a los ojos ves la verdad, ¿no? Entonces me parece que un lugar fascinante que me gustaría conocer es la India. Su educación, su filosofía impactan grandemente en el mundo. Recordemos también el hecho de que una de las películas más taquilleras, Quisiera ser millonario, no sé si la vio, relata precisamente cómo este joven puede responder a todas las preguntas de conocimiento que le hacen a partir de vivencias. Y uno se transporta a la India y uno puede decir es un país que es tanta su necesidad que ha sabido crecerse ante esta necesidad y salir adelante. ¿Usted cree que podríamos tener un futuro así en México? ¿Un futuro cómo? Un futuro... yo creo que deberíamos nosotros, como mexicanos, estar al pendiente de esas situaciones que van pasando por todo el mundo y cómo los países que parecen muy subdesarrollados van despegando muy rápidamente, como es el caso de que parece que es lo que está pasando en la India. Así es. O sea que en México podemos educarnos y hacer del arte de educar una pasión, una vivencia de todos los días. Claro. Agradezco su presencia, maestra Gladys, secretaria académica de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, quien estará en la siguiente emisión abordando la temática El arte de aprender. Continuamos. Una forma de conocer un país del mundo es a través de su música. Presta oídos, deleítate con nuestra cápsula musical. A continuación escucharemos una música hindú moderna, Kawab de Ke Sexy Lady. Espero que les guste. Love's the game I wanna play. I am craving for your body now. Sexy lady, gets me crazy. Be my baby, give me all your loving now. Sexy lady, gets me crazy. Be my baby, give me all your loving now. कैसे बताऊं तुझे बात जिया की जा
होश है, मुझको ना होश है. Love's the game I wanna play. I am craving for your body now. ख्वाब देखे झूठे मूठे पत्तियां बनाए कैसे सजना अनाड़ी बेईमान. All the loving now. ख्वाब देखे झूठे मूठे पत्तियां बनाए कैसे सजना अनाड़ी बेईमान. All the loving now. Una forma de aprender es investigando para descubrir nuevos saberes y potenciar nuestro ser. Te compartimos información interesante del país que visitamos hoy a través de nuestra cápsula de educación y cultura. En el mundo contemporáneo y globalizador, los modelos de producción, los cambios socioculturales, así como el acontecer diario, exigen un modelo educativo que forme individuos con las habilidades que la sociedad moderna demanda. ¿Pero qué hemos hecho para lograr este objetivo? Recordemos que la sociedad industrial busca formar modelos de ciudadanos que únicamente estén preparados para producir, para desempeñar un empleo o una profesión, basándose en la transmisión de conocimientos. Si somos racionales, nos percataremos que es precisamente este modelo el que se ha seguido durante años y que actualmente sigue llevándose a cabo. En la década de los 70 se genera, con el avance tecnológico, la sociedad de la información que no busca crear modelos de personas para el desarrollo de un empleo, sino que prioriza el dominio de habilidades. A través de este ideal, la educación debe facilitar, como lo menciona Ramón Flecha y Yolanda Tortajada, el acceso a una información basada en la adquisición de conocimientos, el desarrollo de las habilidades necesarias en la sociedad de la información, habilidades como la selección y el procesamiento de la información, la autonomía, la capacidad para tomar decisiones, el trabajo en grupo, la polivalencia, la flexibilidad, son imprescindibles en los diferentes contextos sociales, mercado de trabajo, actividades culturales y vida social en general. La sociedad de la información requiere una educación integral e intercultural para dar las mismas oportunidades a todos los estudiantes, así como valores para enfrentarse a la vida cotidiana. También debe basarse en la utilización de las habilidades comunicativas para ser más partícipe, reflexivo y crítico al individuo. Ante esta afirmación, la cuestión es, ¿qué debemos hacer como docentes? ¿Estaremos preparados para formar individuos para la sociedad moderna? Desafortunadamente en nuestro país, las reformas educativas son propuestas por quienes no se desempeñan en el ámbito docente. Por lo consiguiente, no se tienen la idea de los modelos educativos propuestos a nivel internacional ni de los resultados de estos. Seguramente es por ello que lo formulado no ha reflejado ningún resultado positivo para los propósitos de la educación. O tal vez será que los docentes no ponemos el desempeño necesario para llevar a cabo los fines educativos. Así como los árboles crecen por años desde la fortaleza de sus propias raíces, algo naturalmente similar ocurre en la subsistencia de un proceso vivo, como es la educación, un proceso que va más allá de un aula de clases o la obtención de una nota probatoria. La educación contemporánea debe estar basada en los 4 pilares de la educación, propuesta por la Comisión Internacional para la Educación del Siglo XXI, presidida por Jacques Delors a petición de la UNESCO. Lo propuesto es que la educación tenga sus cimientos en 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Cada uno es esencial para la formación integral y competente de los individuos alrededor de su vida cotidiana, social, así como cultural. A través de esta propuesta se pretende formar en competencias, entendidas estas como el movimiento de conocimientos para resolver situaciones cuestionables. Estas incluyen un saber que es conceptual, un saber hacer, procedimental y saber ser que es actitudinal. Es por ello que los docentes, en este mundo contemporáneo, deben desarrollar nuevas competencias y habilidades a modo de dar una adecuada respuesta a las recientes demandas que la sociedad hace a la educación. Como docentes, debemos ser competentes para llevar a cabo las finalidades educativas que se proponen en los niveles internacional, nacional y estatal, como también para los objetivos de los contenidos de enseñanza en nuestras aulas. Los profesores somos quienes tenemos la misión de desarrollar estas competencias en nuestros alumnos, y será muy difícil que podamos lograr en nuestros educandos algo que no hayamos conseguido primero.
El tiempo apremia y es necesaria la actualización y preparación de los docentes, ya que en México, a través de una articulación entre los niveles de educación básica, se pretende realizar una formación en competencias, con la reforma educativa para el nivel de primaria, mediante el Plan y Programas de Estudio 2009. Está en nuestras manos la transformación de la educación, el futuro del país, el bienestar y la convivencia social, la libertad de pensamiento, la autonomía del ser humano y la responsabilidad del vivir día a día. ¿Y tú, docente, estás preparado? Mafalda, El Chavo del Ocho, Cantinflas y otros nos permitirán apreciar que la risa es el alimento del alma. Deja que sus reflexiones dibujen en tu rostro una sonrisa de elote a través de nuestra cápsula humorística. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, me cacho. Mi mamá me ama. La felicito, señorita. Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Para conocerte a ti mismo, compárate con los demás. Por ello resulta interesante comparar los sistemas escolares mundiales. Para descubrir, estudiar y promover las mejores experiencias educativas y establecer relaciones entre educadores. ¿Hasta qué punto podemos aprender algo de valor práctico con el estudio de los sistemas extranjeros de educación? Eso y más en nuestra sección informativa. India es la cuarta economía del mundo a la vez que tiene 1.100 millones de habitantes, albergando a un sexto de la población del planeta. A pesar de que la pobreza en este país es enorme, India se desarrolla a pasos agigantados y prueba de eso son sus estudiantes. Según economistas, el Producto Interno de cada país está relacionado con el potencial científico y matemático. De hecho, un 25% de los estudiantes de universidades en Estados Unidos son de India. De esta manera, este país está surgiendo además como una superpotencia intelectual en el mundo. En Estados Unidos es donde más se nota. Allí, un 38% de los médicos son indios y un 36% de los científicos de la NASA. De esta forma, la tecnología y ciencia es una nueva arma de India. Ahora el desafío es cómo utilizarla en su propio país para la lucha contra la pobreza. Un dato triste y relevante lo constituye el hecho de que solo 2 de cada 5 mujeres en la India saben leer y escribir. Alrededor del 40% de las niñas indias menores de 14 años no asisten a la escuela y en conjunto 64.9 millones de niñas en edad escolar no asisten a la escuela. Seguramente que preocupados de esta realidad, de acuerdo con el escritor Antonio Navalón, es que a pasos colosales los gigantes de Extremo Oriente han despertado y se han ubicado entre las potencias emergentes más importantes del orbe. Él señala que el Extremo Oriente se está ubicando como una de las potencias más importantes del orbe. Y esta es la primera gran lección que México debe aprender y meditar sobre la India acerca de su educación. Hace 20 años el gobierno socialista de Rajiv Gandhi examinó su historia reciente y valerosamente se planteó el desafío de saber qué futuro esperaba a millones de estudiantes que cada día llenaban las aulas. Llegaron a una conclusión terrible. Las universidades y el sistema educativo en su conjunto se habían convertido en el peor enemigo del Estado y del progreso de la India. 25% de las licenciaturas que ofrecían eran prácticamente inútiles en función de su estructura social y económica. Las universidades y el sistema educativo en su conjunto se habían convertido en una de las principales causas de malestar social. Descubrieron, por ejemplo, que los ingenieros egresados de universidades de la India
carecían de las herramientas laborales necesarias para competir en un mundo dominado por la tecnología. La universidad y por lo tanto el sistema que la sostiene, el Estado y la vida misma de la India se habían convertido en amparo de la frustración. El gobierno tuvo el valor de reconocer que ese camino no los llevaría a ningún lado. Decidieron entonces implementar un subsidio de desempleo a cambio de trabajos sociales, de forma que los graduados de los 5 años siguientes tuvieran esa opción. La India necesitaba mejorar económicamente y ser capaz de ofrecer posibilidades de empleo a los jóvenes que cada año se graduaban de sus universidades. En un plazo récord de 2 años, crearon nuevas licenciaturas acordes a las imperiosas necesidades de su población en la década de 1990. Esta revolución educativa dio resultados tangibles. Su crecimiento económico en 2003 fue de 7.3% y para este año se pronostica que alcanzará el 8.4%. Actualmente, unos 3 millones de estudiantes se gradúan de las universidades indias, pero solo 25% son considerados aptos para obtener empleo en la subcontratación de procesos administrativos y en el área informática. En 2005, el gobierno de la India instaló en Chicago, Illinois, una comisión con el objetivo primordial de canalizar programas de educación para ser implementados en la India. El plan consistió en capacitar a ingenieros tecnológicos y científicos en los Estados Unidos para después regresar a su país y convertirse en multiplicadores de conocimientos. Atinadamente, el gobierno indio reconoció a tiempo que el impacto de la revolución tecnológica y la era de las comunicaciones configuraba la economía del futuro. Para los Estados Unidos, México representa una amenaza debido a los indocumentados que ingresan a trabajar ilegalmente en su país. Sin embargo, con la India, la situación es muy distinta. Actualmente, 2 millones de indios altamente calificados reciben visas de trabajo y tarjetas de residencia, green cards, que les permiten ocupar los puestos de trabajo de la moderna industria virtual. La India ha conseguido revertir la relación con los Estados Unidos, de ser un país demandante a ser un país que puede ofrecer, por su formación y su visión a largo plazo, ingenieros que gobiernen el mundo de hoy y de mañana. Este modelo ha sabido descubrir su propio lugar y con imaginación y rapidez hacer modificaciones estructurales que les han permitido a los indios una nueva presencia económica al tiempo que reorienta a sus jóvenes hacia una actividad productiva y de futuro. También logró que la tasa de desempleo se redujera a 9.5% en 2003 a casi 8% en 2006. De hecho, el banco de inversiones Goldman Sachs ha previsto que para 2050 la India será la tercera potencia económica del mundo, después de los Estados Unidos y China. México será la quinta. Emigrantes del trabajo permanecen en su entorno. Su corazón se queda en la India. Estos logros se deben al valor político y al cívico de una revolución educativa implementada a tiempo. La industria tecnológica se ha convertido, gracias a los cambios en la educación, en la base del modelo económico indio que pone un especial énfasis en la educación superior. La India ha capitalizado el auge mundial de las nuevas tecnologías e internacionalmente es reconocida la calidad de su sistema de educación superior técnica y científica, que es equiparable a la de los países occidentales más avanzados. En este momento, este es el mayor desafío para México. No es la falta de conectividad lo que abre más zanjas. Establecer más conexiones es enseñar a los primeros responsables de la educación, los maestros, cómo somos capaces de reinventar nuestra historia. La meditación es la voz del alma. Deseo que te concentres, que alejes de ti todo aquello que te distraiga y date el privilegio de navegar en el mar de las palabras que seducen el alma. La meditación no es algo propio de la mente,
sino que está más allá de ella. Reflexiona conmigo en nuestra cápsula literaria. Leyenda hindú, la fiesta del rey. En un país lejano, el rey era admirado por sus súbditos por su generosidad. El palacio se encontraba en lo alto de la montaña. Todos le reconocían su voluntad de ayudar, pues si necesitaban abrigos o ropajes, acudían y se les brindaba. Lo mismo que con los alimentos. El rey organizó una fiesta por su cumpleaños e invitó a todos sus súbditos. Al final de la fiesta les daría un regalo, pero les pidió de favor llevar un recipiente con agua, pues esta haría falta para lavar las vajillas de servicio para tanta gente, y en lo alto de la montaña el agua subía con dificultad. Todos se entusiasmaron, y el día de la fiesta se les veía cargar recipientes de diferentes tamaños. Sin embargo, muchos otros llevaban apenas un dedal para cumplir con el compromiso, y otros no llevaban nada, pues pensaban, el rey es tan bueno que no va a pedirnos nada. Cuando llegaron, vaciaron sus recipientes y los dejaron a un lado. En la fiesta comieron y bebieron delicias, lechones horneados, papas cocidas en el jugo de estos, jarras de vino, fruta fresca, nueces garapiñadas y turrones. Después de escuchar la música de panderos y guitarras, el rey dispuso retirarse con su corte y los invitados se inquietaron, pues si el rey se iba no habría regalos. Cuando éste desapareció para ir a sus aposentos, la gente comenzó a murmurar. «Ya ves, qué tonto eres. De nada te sirvió cargar ese recipiente grande. Yo no cargué nada y comí bastante bien». Cuando la gente llegó a donde habían dejado sus recipientes, se sorprendieron de verlos repletos de monedas de oro. Entre más grandes, más monedas tenían. Pero aquellos que llevaron un dedal apenas, pues ellos apenas si tenían una moneda. Y aquellos que no llevaron nada, pues nada les tocó. El rey, desde el balcón los observaba y dijo: «Agua tengo suficiente». Quise ponerlos a prueba y mostrarles que la justicia consiste en darles lo que les toca según su esfuerzo. Amigos, amigas, que nuestro esfuerzo de todos los días marque una diferencia en nuestro México o en el país desde donde nos sintonices. Que nuestros recipientes se llenen de monedas de oro. En la educación tenemos la oportunidad que dio el rey. India ha sido la inspiración de nuestro programa y como ellos, hagamos que cada día cuente. Es importante repensar las formas de aprender y enseñar desde la metacognición, es decir, desde la coexistencia de lo opuesto, la incorporación del azar, la incertidumbre y la toma de conciencia de lo que conoces y aprendes en la toma de conciencia. Esta complejidad es sinónimo de riqueza de pensamiento. Solo se puede construir a partir de las fortalezas. Por ello, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Namaste. Glena Marlene Cantú Martín.